Bienvenidos. Somos una empresa farmacéutica colombiana con más de 10 años de experiencia. Nuestro objetivo es responder con un portafolio de alto valor terapéutico a las necesidades de pacientes críticamente enfermos. Hoy día llegamos con nuestros productos y asesoría a todas las clínicas y hospitales del país, buscando así asegurar su uso racional y adecuado. Contamos con un exclusivo portafolio de medicamentos dirigido a pacientes críticamente enfermos, formulados por médicos especialistas con una fuerza de ventas altamente calificada que da apoyo y asesoría de nuestros productos. Los productos de nuestro portafolio son utilizados por médicos especialistas de todas las clínicas y hospitales de alto nivel de complejidad del país. Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y multicompetente. La calidad es crítica para el éxito de nuestra misión. Todos nuestros productos están autorizados por el INVIMA. Son fabricados en plantas certificadas por la FDA o la EMA. Nuestras bodegas en Medellín y Bogotá están certificadas por las autoridades departamentales de salud correspondientes. Nuestro sistema logístico está diseñado para asegurar la calidad de nuestros productos, desde su origen hasta su destino final. Y los procesos de la empresa cuentan con certificación ISO 9001. Bienvenido a GPC Pharma, una compañía centrada en el servicio. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Por favor, compartir pantalla completa. A Hay ver, una presentación. ¿cómo hago eso? Modo presentación. Listo. Excelente, doctor. Muchas Bueno. Bueno, muy buenas noches. Yo soy el doctor Juan Darío Arenas Consuegra, cirujano de trasplantes de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, Santander. Me han pedido el favor de que esta noche discuta nuevas tecnologías para mejorar el acceso y mejorar la utilización de órganos en trasplante. Este es un tema que a mí me apasiona y que siempre he estado investigando. La mayoría de mi carrera la trabajé en los Estados Unidos. Hace más o menos un año y medio estoy aquí en Bucaramanga, trabajando aquí en la fundación. Pero mi práctica fue básicamente los últimos 26, 27 años en los Estados Unidos. Ahora, esa tecnología de la que vamos a hablar hoy, puntualmente, las máquinas de perfusión renal, es una tecnología que yo vengo usando allá en los Estados Unidos hace por ahí 15 años mínimo, de pronto un poco más. Obviamente la tecnología ha cambiado mucho, se ha minimizado, se ha modernizado y se ha vuelto el estándar de la preservación de órganos y principalmente de riñones. Entonces yo todavía voy y vuelvo a los Estados Unidos y la semana que voy allá a los Estados Unidos a trabajar, cubro un programa de trasplante renal. Básicamente 90-99% de los trasplantes que yo hago son trasplantes que han sido perfundidos por ese tipo de bomba. Entonces, obviamente tengo mucha experiencia y conocimiento con ese tipo de bomba y me gustaría, pues, compartir con ustedes esa experiencia. Ahora, esta presentación que voy a hacer es una presentación que nos va a dar un poco de data de Colombia, de Brasil, de los países europeos, de los Estados Unidos, para darnos una idea más o menos de cómo se utiliza la tecnología y qué beneficios trae. Entonces, la charla está dividida en varios componentes, en los componentes que acabo de mencionar. Y obviamente, si hay preguntas al respecto, podemos discutirlas al final de la charla. Entonces, puedo proceder a comenzar. Entonces, primero que todo, ¿cómo aumentar las probabilidades de pacientes acceso a la terapia de trasplante? Entonces, pues hay dos cosas importantes. Primero, se debe aumentar el número de trasplantes renales,
pero a la vez se deben mejorar los resultados de trasplantes renales. El número de pacientes renales, no solamente aquí en Colombia, sino en los Estados Unidos y el resto del mundo, en Europa, aumenta día a día. Y desafortunadamente, la cantidad de donantes no es suficiente. Los donantes vivos obviamente ayudan mucho y hay países donde los donantes vivos son más utilizados. Aquí en Colombia no son tan utilizados como se deberían utilizar, pero pues toma tiempo cambiar la cultura y cambiar la perspectiva de la gente con respecto a la donación de órganos en vivo. Pero mientras eso suceda, también existen muchas posibilidades de incrementar el número de trasplantes renales mediante el incremento del número de donantes. Y ese número de donantes que se pueda incrementar es básicamente donantes que tienen criterio extendido. Y vamos a hablar de eso un poco más en detalle más adelante. A la vez, si vamos a utilizar órganos de criterio extendido, tenemos que optimizar los órganos. Y una forma de optimizarlo es utilizar estas bombas de perfusión para así estar asegurados de que los resultados van a ser similares a los de un donante vivo o un donante de cadáver estándar. Entonces, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Los trasplantes por millón de habitantes en el año 2022, como pueden ver ustedes, en los Estados Unidos es masivo. 123 por millón. Es una gran cantidad de pacientes que necesitan trasplante, seguidos por países como España, Francia, Argentina. Colombia, realmente estamos bajos todavía comparado con los países más desarrollados. Colombia estamos a 23.2 trasplantes por millón de habitantes. A pesar de eso, todavía tenemos deficiencia de número de donantes y obviamente hay pacientes que no llegan al trasplante porque desafortunadamente mueren esperando un trasplante. La lista de espera en Colombia es principalmente de riñón y es igual en todos los países. En los Estados Unidos es exactamente igual. En Colombia tenemos más o menos 3.300, 3.400 pacientes en lista de espera de riñón y el resto, los otros 300, 400 pacientes son distribuidos entre corazón, hígado, pulmón, páncreas y los combinados, riñón, corazón, riñón, hígado, riñón, intestino, perdón, riñón, páncreas, riñón, hígado, páncreas. Entonces la mayor frecuencia es la de riñón solo. Entonces, entre las estrategias, como les decía hace un par de minutos, para aumentar el número de trasplantes, pues primero debemos aumentar el pool de donantes y segundo, debemos tratar de disminuir el rechazo de los donantes, el rechazo de donantes u órganos, por varias razones, por ser criterio extendido, por ser pacientes de donante de corazón parado, isquemia fría prolongada, etcétera, etcétera. Vamos a hablar en más detalle. Primero que todo, ¿cómo se aumenta el pool de donantes? Cuando vemos los perfiles de donación en los Estados Unidos, vemos que la población de donación ha básicamente disminuido y en las edades de 0 a 49 años y se ha aumentado a partir de los 50 años. Esto es un fenómeno que se ve no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa. En Colombia no lo he visto tan frecuentemente, pero vamos a llegar a ese punto donde los donantes se van a ir envejeciendo. Entonces, al envejecerse el donante, obviamente, la calidad de ese donante va a disminuir. En el caso de Eurotransplant, pues vemos que la edad mediana de donantes fallecidos utilizados para el Eurotransplant en riñón, vemos que la edad mediana es entre los 50 a 52 años, ¿sí? Para otro órgano es mucho menor. Por ejemplo, si miramos para páncreas es mucho más bajo y miramos para corazón mucho más bajo. Tienen que ser órganos de mejor calidad, donantes jóvenes. Pero en el caso de hígado y en el caso de hígado principalmente se puede utilizar un donante de más edad porque el hígado no se deteriora tanto como los riñones por la edad y por otros problemas básicos como la hipertensión, la diabetes, etc. Si vemos el perfil de donantes en el Brasil, vemos que también en el Brasil, a través de los años del 2012 al 2018, el porcentaje de donantes mayores de 50 años aumentó del 33% total al 47% del total. Como les digo, un fenómeno que se está observando en todos los países. Cuando vemos aquí en Colombia principalmente, el primer trimestre de 2023, el número de donantes mayores de 55 años por IPS generadora y coordinadora regional, pues se han ido aumentando también. Vemos uno, dos, sobre todo en las instituciones grandes en Bogotá, como la Fundación Santa Fe, dos donantes. Y los demás programas, un donante por trimestre. Aquí nosotros tuvimos un donante
en la Fundación Cardiovascular de Colombia en el primer trimestre del 2023. Son donantes mayores de 50 años. Lo otro que es un fenómeno en los Estados Unidos, y yo obviamente lo acabo de presenciar, que el año pasado, como les digo, trabajé en un centro donde trasplanté riñones, pero antes trabajé en una agencia de procuramiento de órganos. La mayoría de los órganos son donantes de corazón parado, donantes de muerte cardíaca. Y entonces eso indica otro factor de riesgo, porque los pacientes tienen una isquemia caliente, después tienen una isquemia fría, entonces tienen dos hits, tienen dos golpes. Entonces, si uno puede optimizar los órganos de una forma más adecuada, serán utilizados mejor. Y en los Estados Unidos es universal que en todo caso de haya donante de muerte cardíaca se bombean los riñones, se colocan en bomba y se optimizan. Y una vez están optimizados, se utilizan para trasplante con muy buenos resultados. ¿Cómo disminuir el rechazo de órganos y de donantes con esos parámetros? Criterio extendido, donante, muerte cardíaca, etc. Entre los factores de riesgo que son claves para el retraso de la función del injerto están la isquemia fría, que aumenta en un 23% por cada 6 horas de isquemia fría. Edad del donante, cuando la edad es mayor de 50 años, se asocia significativamente con la función retrasada del injerto. Con el órgano de corazón de muerte cardíaca, las tarifas de función del injerto tardada son del 28 al 88%. Y cuando el órgano es de criterio extendido, aumenta significativamente la incidencia de la función retardada hasta el 31%. Entonces vemos que las porcentajes son del 28 al 31, 34%, cualquier parámetro que escojamos. La función retrasada del injerto complica el postoperatorio, implica más costo, implica cambio de la terapia inmunosupresora, mayor riesgo de pérdida del injerto, mayor riesgo de trombosis, requiere diálisis postoperatoria que cuesta, se prolonga la estancia hospitalaria y todo eso pues complica el curso postoperatorio. Entonces, cuando estamos hablando de tecnología, hay que pensar en todas estas complicaciones y el costo que al final se va a dar y se puede entonces justificar el uso de esta tecnología para disminuir ese tipo de complicaciones. La máquina de perfusión atenúa los riesgos de función retardada por el tiempo de isquemia fría. Entonces vemos que en el caso de comparando isquemia estática o ¿cómo se dice? Almacenamiento estático frío comparado con la perfusión de máquina, pues el riesgo de función retardada es mucho menor en lo gris cuando se bombean los riñones que cuando no se bombean. Cuando el riñón se guarda en hielo y en una solución de preparación fría, que esté el azul, en todos los tiempos de isquemia va a haber un riesgo mayor de función retardada del riñón comparados con los riñones que se bombean. Entre las estrategias para mejorar los resultados de trasplantes renales, también tenemos 2 puntos. Primero, optimizar la coordinación de los trasplantes. Y segundo, disminuir la demora en la funcionalidad del injerto y sobrevivir a los injertos. En cuanto a optimizar la coordinación de los trasplantes, vemos que hay varios pasos que suceden cuando un órgano es generado o adjudicado a una institución. Primero está la institución generadora, que es donde está el donante. Pasa a ser el rescate. Después de que pasa el rescate viene la asignación, el transporte y el trasplante. Ese tiempo crítico entre el rescate, asignación, el transporte y el trasplante usualmente es de 6 horas. Cuando tenemos la bomba, nosotros podemos hacer los mismos pasos, institución generadora, rescate, y al hacer el rescate, el riñón se puede colocar en un centro de perfusión donde el riñón está siendo optimizado por hasta 48 horas. Y así le da más tiempo para que sea asignado, sea transportado y sea trasplantado con resultados óptimos. En el caso de arriba, pues obviamente en 6 horas es difícil obtener todos esos resultados, entonces por eso se magnifica la función retardada del riñón. Disminuir la demora en la funcionalidad del injerto y sobrevivir a los injertos. ¿Puede la máquina de perfusión marcar la diferencia? Vamos a ver. Hay evidencia clínica de que la perfusión reduce la función retardada o la DGF en el riñón.
El primer gran ensayo se publicó en el 2009. El doctor Moers publicó el primer gran ensayo comparativo en el New England Journal titulado Machine Perfusion or Core Storage, que es perfusión de máquina o preservación estática en el frío del donante de cadáver en trasplante renal. Este primer ensayo clínico internacional prospectivo se diseñó para investigar la incidencia del riesgo de función retardada en 672 riñones emparejados, con perfusión y sin perfusión, y se informaron una reducción significativa de la función retardada del grupo de perfusión mecánica en comparación con el grupo estático. Desde una perspectiva multivariante, se afirmó que era un 40% menos probable que un riñón desarrollara función retardada cuando se le había administrado bombeo en bomba de riñón. Es el primer gran ensayo clínico controlado, aleatorizado y prospectivo y multicéntrico. Sin embargo, desde entonces, más análisis retrospectivos han demostrado resultados similares. Se ha mantenido ese tipo de conclusión. La reducción de la función retardada o DGF fue significativa en todos los tipos de donantes de injertos de riñón. Si es P menos de 0.05, pasamos del 26.5% al 20.8% cuando se hizo preservación mecánica. La mejora de supervivencia de injerto al año, también vemos que hay un nivel significativo con una P de menos de 0.04. Se descubrió que la perfusión mecánica influía en la supervivencia de injerto después de un año. Y un año después del trasplante, el grupo de perfusión mecánica tuvo 4% más de sobrevida que el injerto que no fue perfundido. Este aumento porcentual no se ha observado en ningún estudio anterior, incluidos los que evaluaron tratamientos de inmunosupresión. La perfusión mecánica reduce la influencia de la función retardada en la supervivencia del injerto. Este estudio encontró que los injertos que tenían función retardada se observó una mejora significativa en la supervivencia cuando se usó perfusión mecánica en comparación con perfusión o preservación estática. 12% de diferencia. La experiencia de Brasil muestra que en el 2017 Tedesco Silva analizaron un ensayo nacional multicéntrico de riñones emparejados que comparó perfusión mecánica y estática y encontraba una menor incidencia de función retardada en el grupo de perfusión mecánica. La recuperación de la función renal se produjo antes también en el grupo de perfusión mecánica. Esa es otra condición, que una vez se perfunde los riñones, el riñón perfunde muy bien en la sala de cirugía y casi todos los riñones producen orina en la sala de cirugía antes de llegar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces la perfusión definitivamente es tangible y es palpable cuando se utiliza. La experiencia del Brasil, el Instituto Financiero, se hizo un estudio de seguimiento de todos los efectos clínicos de la perfusión mecánica sobre los resultados clínicos en Brasil realizado por el Dr. Tedesco y se buscaban comprender los beneficios económicos de esta tecnología. Se encontró que el coste adicional para adquirir los dispositivos y suministros se ve atenuado por la mejora en la calidad del paciente y el mayor número de injertos que sobreviven tras un año. De mayor volumen, diluye las complicaciones y al disminuir las complicaciones se ha atenuado el costo. Entonces, por esa razón, también es beneficioso la perfusión mecánica. En conclusión, vemos que la perfusión mecánica hipotérmica reduce el riesgo y el impacto de la función retardada del injerto, mejora la supervivencia del injerto a un año, mejora la supervivencia del injerto a los 3 años también, reduce parte del efecto de tiempo de isquemia en frío. Así que, ¿por qué volver a los riñones? Pues que mejoran la supervivencia y la función del injerto. Entonces, eso es una de las principales razones por las cuales casi todos los riñones en los Estados Unidos se bombean en este momento. Ahora, en cuanto a aumentar las probabilidades de los pacientes de acceder a la terapia de trasplante, veamos la parte de resistencia renal. La resistencia renal está fuertemente asociada con la función retardada. Cuando se hizo un análisis retrospectivo de la resistencia renal del ensayo de perfusión mecánica, se vio que está fuertemente asociada, pero no con la falla de función primaria. La resistencia renal es más alta asociada con una mayor incidencia de función retardada. Por lo general, tomamos una resistencia renal de menos de 0.3, donde el 19% presenta con disfunción renal frente a un 81% de función inicial. Cuando la resistencia renal es mayor de 0.3, hay un 40% de falla renal primaria frente a un 60% de función inicial. Y es posible que en el pasado se hayan descartado esos riñones erróneamente porque tenían resistencia elevada. El conocimiento previo al trasplante del riesgo de
función retardada podía ayudar a la selección del paciente y el tratamiento de la inmunosupresión. El LifePort no está aprobado como dispositivo diagnóstico, simplemente nos da las herramientas para nosotros tomar esa decisión cómodamente. La resistencia renal se arriba con riesgo de pérdida de injerto. También se ve que cuando la resistencia renal es mayor de 0.3, hay un 27% de riesgo de pérdida del injerto. Cuando es menor de 0.2, hay solo 9% de riesgo de pérdida del injerto. Cuando es entre 2 y 3, el riesgo de pérdida del injerto es del 12%. Los datos de licencia renal se deben considerar como una información adicional, además de la biopsia, la historia del donante, las condiciones en que el donante expiró o no expiró y los resultados de las adquisiciones. Los riñones no deben descartarse únicamente por parámetros de perfusión. Eso es un solo número que le ayuda a uno en la decisión, pero no lo debe usar exclusivamente. Si el riñón responde mal al tratamiento de perfusión mecánica, bajo flujo, resistencia alta, es una indicación para revisar todos los datos adicionales disponibles. Unos excelentes parámetros de perfusión pueden ser tranquilizadores si se considera un riñón marginal para el trasplante, 81% de función inicial y resistencia de 0.28. Esta compañía de Organ Recovery Systems, ORS, fue fundada en 1998 con la misión de promover la preservación de órganos para trasplantes mediante el desarrollo de productos sanitarios innovadores. En el 2003, el LifePort Kidney Transporter fue lanzado. Esta tecnología es líder en el mercado para la preparación de riñones con máquinas hipotérmicas para trasplantes y presta servicio a 347 programas de trasplantes y líderes en 44 países. Este sistema fue lanzado en el 2003, el LifePort Kidney Transporter, LKT, y es la tecnología líder en el mercado para preservación de riñones con máquinas hipotérmicas. Presta servicio a 347 programas de trasplante líderes en 44 países. El 98% de organizaciones de obtención de órganos, por sus siglas en inglés, utilizan el LifePort Kidney Transporter. Ahora, Organ Recovery Systems tiene una sede europea en Bélgica, entonces están cubriendo a Europa mucho más efectivamente que antes. Es muy cómodo para el envío y servicio a nuestros clientes. Yo he visto máquinas que han atravesado el océano, en los Estados Unidos atraviesan estados de sur a norte, de occidente a oriente, sin problema. Y más de 110 centros de trasplante en la Unión Europea. Mantiene un laboratorio nacional de perfusión. Y perfunde riñones con criterios ampliados para donantes y donantes después de la muerte circulatoria en colaboración con centros de trasplante belgas. Más de 850 perfusiones se han realizado en Bélgica. Uno puede conectar con Organ Recovery Systems. Está en las redes sociales, como pueden ver aquí, haciendo otras actividades que no necesariamente son operar. Y tiene dispositivos móviles, donde el app puede mostrar un código QR y se puede identificar el aparato o se puede manipular desde el teléfono celular. LifePort Kidney Transporter 1.1. Los componentes y desechables. Primero que todo, el componente principal es la máquina. Esta máquina tiene sus bombas, incluidas su sistema de computador, y la pantalla digital, que se puede manipular. Y vemos el contenedor donde va el riñón y vemos las bombas al lado y lado. Aquí está el contenedor de hielo. Panel de control. Panel de visualización. Ok. Ahora, el otro componente de la bomba es la plataforma de la bomba. Aquí es donde va básicamente los tubos que transmiten esa perfusión y son bombeados con esta bomba centrífuga al lado de la bomba. Y está el cable sensor de la presión, que es el cable morado. Está el brazo de bloqueo de la plataforma de la bomba y los detectores de burbujas. Y la bomba de perfusión, como les expliqué, es esta bomba aquí morada. El vaso de resorte y pestillo de la pista de rodadura del cabezal de la bomba. La válvula de perfusión, válvula de lavado, sensor de estructura tubular. Ahora vemos el panel de conexiones externas. Vemos aquí donde entra el USB port, donde entra el
Ether cable, donde entra la electricidad y donde puede resetear el panel. Tiene puertos de datos, disyuntores, conector de cable de alimentación de puerta a la batería, y así se ve todo el componente con su tapa. Aquí están los dispensables, aquí está la canastilla donde va el riñón, donde se coloca a las arteria y vena, y donde se bombea el riñón y se acumula el líquido y se drena por la parte inferior de la canastilla. La cámara del órgano, filtración de líquido bajo, tapa de interior y exterior, soporte del riñón, malla de sujeción del órgano, soporte de la cánula, estructura tubular, circuito de tubos, trampa de burbujas, líneas de perfusión, lavado y captación, bucle de tubo de la bomba, cámara de cumplimiento, filtro. Y aquí está el conector de sensor de la presión que está pegado al clamp donde va la arteria del riñón. La cámara desechable para la por kidney transport. Son unas canalitas desechables con un universal seal ring, que es como un anillito que se cierra en el parche de la arteria. De otro tipo, de arterias más largas. Y este es otro para canalización directa recta. Si no tiene cuff, si no tiene algún cojín de arteria grande, la arteria al exceso de rescate. Aquí está la tubería. Bueno, yo creo que esto concluye mi presentación. Les he mostrado básicamente todos los componentes y les he hablado de las ventajas y de las ganancias que se pueden obtener con ese tipo de tecnología. Entonces creo que ahora podemos dedicarle tiempo a preguntas y hacer una discusión. Con todo gusto estoy dispuesto a tratar de responder todas las preguntas de los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Consuegra, por su generosa presentación y más que pues, darnos como esas explicaciones y esos insights de cómo llevar esto a la práctica en el día a día con aparentemente nuevas tecnologías, pero como usted muy bien lo dijo al inicio, esto lleva ya más de 16 años pues en el mercado. Y también abremos el espacio para las preguntas. Por favor, si tienen alguna, por favor, levantar la mano. Le activamos el micrófono o vía chat. Doctor, que creo que ya tenemos una. Okay. ¿Los programas inscritos, doctor, compran las máquinas o las arriendan? Bueno, esa es una excelente pregunta. Cuando yo comencé a usar esta tecnología, se le estaba pidiendo a los centros que ellos obtuvieran sus bombas y tuvieran sus propias bombas y tuvieran su propio personal para que bombearan sus propios riñones. Al paso del tiempo, eso ha cambiado porque ahora las OPOs son Organ Procurement Organizations, que son instituciones federales en todos los estados, a veces 2 por estado. Son instituciones que se encargan de la identificación, manejo y adjudicación de órganos. Entonces, todas esas bombas para hígado, para riñón, para corazón, pulmón, ahora son posesión de las OPOs. Son muy pocos los centros que tienen sus propias bombas. Es una gran diferencia porque el gobierno de los Estados Unidos, obviamente a través de los OPOs, patrocina este tipo de tecnología. Obviamente, si el hospital tiene que invertir en esta tecnología, no solo invierte en la tecnología, sino invierte en personal y todo eso. Entonces, por eso las OPOs y el gobierno ha decidido darle soporte a las OPOs porque ellas son las que tienen los individuos que pueden trabajar estos equipos 24 horas al día, 24 al día, 7 días a la semana, ir a rescatar órganos y colocarlo en bomba ahí mismo y llevarlo a un sitio donde pueden monitorear y mandar la información a los centros interesados. Entonces, el concepto hoy en día es que las bombas son posesión de los OPOs en los Estados Unidos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra al... Listo. Por favor, doctor, si se puede presentar y activar el audio, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. claro. Sí, gracias. Sí, mi nombre es Mauricio Díaz y soy gerente general de GPC Pharma, quienes tenemos la distribución para Colombia
de los equipos. Primero, doctor Arenas, mil gracias por la presentación y por tan clara explicación. Y para complementar un poco la respuesta, la pregunta que le hacen al doctor Arenas en Colombia, y muy bien también como lo escribe el doctor, estamos contemplando las posibilidades de que los equipos sean o bien adquiridos por la institución o estén en comodato. Son las alternativas que habría. Así que hay una flexibilidad para las necesidades y características, condiciones de cada institución para que esta tecnología pueda ingresar al país. Excelente, doctor. Y pues yo creo que gracias por su participación también, porque tenemos una pregunta relacionada a todo esto y es ¿qué tanto impactaría en el valor económico del trasplante? Em, Entendiendo que para cada trasplante la recomendación es que se utilice un kit. Como estaba en la presentación, el kit es básicamente todos los dispositivos que se requieren para acuñar el riñón en la máquina y adicional a eso, habría que considerar la cánula. En algunos casos también puede ser que haya riñones de más de vasculatura múltiple, entonces debería ser más de una cánula y 1 litro de perfusión, que es lo que se recomienda para una perfusión de 48 horas. Los costos estimados actuales están en los 3.300, $3.400 por trasplante. Eso obedece a esos insumos que se requieren para cada riñón y cada trasplante. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su participación y de una vez, si le parece, ahí puedes activar su micrófono y cualquier pregunta adicional se la dirigimos a usted, doctor Díaz. Y doctor Consuegra, acá hacen otra pregunta. Si le parece, doctor Díaz, ya puede bajar la mano. Doctor Consuegra, ¿qué entrenamiento se requiere para el grupo quirúrgico? Sí, no, el entrenamiento del grupo quirúrgico es mínimo. O sea, un cirujano de trasplante entrenado no tiene ningún problema en obviamente hacer la extracción de los riñones, hacer la disección del parche arterial y colocar el parche en una de esas canulitas desechables, clamps, canulitas desechables, para poder hacer la perfusión. Y hay casos donde si no hay cuff, si no hay aorta, se puede canular directamente la arteria. En los Estados Unidos los cirujanos no canulan, ¿verdad? En los Estados Unidos tienen técnicos, tienen enfermeros, enfermeras o tienen técnicos que se han dedicado a entrenarse a disecar riñones y a colocar los cuffs de las arterias en las cánulas, con muy buenos resultados. Obviamente han sido entrenados por cirujanos, pero en los Estados Unidos realmente los cirujanos no hacen ese trabajo. Ellos se encargan de hacer el rescate y hacer los trasplantes, pero la canulación y el mantenimiento la recuperación de datos de estos riñones en perfusión son hechas por personal extra que contratan las OPOs o los hospitales si tienen la perfusión basada en un hospital, como lo que estamos tratando de hacer acá. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y bueno, cualquier pregunta, recuerden, pueden usar el chat o pueden levantar la mano y les activamos el micrófono. Doctor Consuegra, creo que usted tiene una visión privilegiada donde pues ha practicado por muchos años el ejercicio de quirúrgico en trasplantes en unas instituciones como el que usan siempre el gold estándar en tecnología y demás. ¿Cómo ha sido esa transición, por ejemplo, con estos equipos ahora en Colombia, que como creo que un insight importante que nos llevamos acá es, lo lleva usando mucho tiempo en Estados Unidos, pero le parece increíble que acá en Colombia eso esté como hasta ahora iniciando, doctor? Sí, no, claro. Bueno, o sea, lo primero que me impacta aquí en Colombia es que no tenemos donante de corazón, de muerte cardíaca, de corazón parado. Porque como digo, en los Estados Unidos, la mayoría de los donantes ahora son donantes de muerte cardíaca. Porque acelera el proceso, no hay que esperar a los diagnósticos de muerte cerebral, pacientes inestables que ya están
categorizados como no reversibles, jóvenes por lo general, excelentes candidatos para cualquier donación de órgano, termina siendo muerte cardíaca y entonces eso aumenta el número de donantes de una forma significativa. Y si se pueden bombear esos órganos, pues se vuelven órganos normales. Entonces eso fue lo primero que impactó aquí en Colombia, que no tenemos donantes de muerte cardíaca. Segundo, pues obviamente riñones que han sido tocados, que han sido averiados de donantes de muerte cerebral, que no usamos porque tiene la creatinina elevada o tiene anuria por un periodo de tiempo prolongado o tiene factores de riesgo, edad, creatina terminal, causa de muerte, etcétera. Cuando uno tiene esa información extra, que no solo biopsia, sino tener los parámetros de bombeo, uno va seguro al trasplante, así el donante haya tenido varios factores de riesgo durante su vida o durante el proceso de admisión al hospital para volverse un donante, ya sea donante de muerte cerebral o donante corazón parado. Entonces, esas dos cosas son una gran diferencia y por esa razón el número de donantes nuestro no es tan grande como el número de donantes en los Estados Unidos. Sin embargo, si satisfacemos la población de una forma adecuada, pienso yo, pero podría ser mucho mejor. Y si entramos en donante de muerte cardíaca, eso sería una excelente herramienta para tener y estar tranquilos de que los riñones no han sido afectados por el proceso de isquemia prolongada caliente, que es lo que se demora el paciente en expirar y hacer la extracción de los órganos. Entonces, pienso que hay muchas posibilidades ahí. Excelente, doctor. Y yo creo que hay varias preguntas que, basado en la respuesta que usted nos está dando, surgieron. Una de esas preguntas es si ya en la institución o qué recomendaciones darían para que ya en las instituciones del país lo empiecen a adquirir o cuál sería esa hoja de ruta recomendada, doctor, basado en su experiencia, tanto ver esos dos mundos y también en el colombiano donde hay tantas limitaciones y bueno, no me adelanto a la otra pregunta para dejarlo hasta ahí. Sí, no, o sea, si uno ve la data de los países europeos y los países y los Estados Unidos, es el gold standard. La producción de órganos es el gold standard. Y como les digo, no solo están perforando riñones, sino están perforando hígados, corazones y pulmones. Y no solamente todos los órganos de donantes convencionales, de donantes de muerte cardíaca. Y hay otro concepto que ni siquiera hemos tocado acá todavía, que es el de la reperfusión normotérmica regional, que es básicamente paciente de muerte cardíaca que en el momento de expirar, pasado un tiempo reglamentario, que es por ejemplo 5 minutos, se canonan los pacientes en la sala de cirugía y se hace una perfusión in situ. Y esos pacientes, después de haberse perfundido in situ, se extraen los órganos y se perfunden ex situ, ex vivo, que son estas bombas que estamos viendo en la foto. Y los hígados, riñones, corazones, pulmones se perfunden todos iguales, con muy buenos resultados. Entonces, esa sería la explicación de eso. Excelente, doctor. Acá viene la siguiente parte de la pregunta y es, en el contexto colombiano, esto podría incluso llegar a un 25% incrementar el valor del trasplante. Okay. ¿Cómo poder justificar esto ante los pagadores? O sea, entendemos en Estados Unidos Gold estándar, ¿cómo poderlo hacer o presentarlo desde una perspectiva costo efectiva? Sí. ¿O qué análisis farmacoeconómicos se deben hacer para soportar estas decisiones? Sí, sí. Bueno, yo, o sea, después de haber estado un año aquí en Colombia practicando y trasplantando, hay una gran diferencia filosófica y una gran diferencia logística de cómo se hace una trasplante en Colombia. En Colombia, cuando hay un órgano de que debe extendidos o un órgano con muchos factores de riesgo, o un órgano anúrico, o un órgano, o sea, bastante riesgoso, ni siquiera lo utilizan. Entonces, en Colombia realmente no se ha experimentado el uso de riñones marginales sin ningún tipo de preservación, donde esas hospitalizaciones duran 10, 15 días por las complicaciones que presentan con los pacientes. Ahora bien, los que hacemos en Colombia lo hacemos casi que 100% con donantes muy buenos, de criterio estándar, de buen perfil y todo eso. Entonces, obviamente, esas hospitalizaciones son cortas si todo en cirugía sale bien y no se puede comparar ese tipo de paciente con un paciente donde se ha usado un órgano con criterios extendidos, con un órgano de corazón de muerte cardíaca. Entonces, en otros países sí hay forma de comparar y ahí es donde el costo se justifica. O sea, si trasplanta un órgano de un donante de 60 años, diabético, hipertenso, con una creatinina terminal de 2.7, o sea, vimos la gráfica, el riesgo de disfunción es de 30% casi.
Eso conlleva muchas complicaciones, que es más diálisis, más tiempo de hospitalización, más estadía, más medicamentos, más inmunosupresión. Entonces, ese costo, cuando uno compara eso con usar la bomba o no usar la bomba en el tipo de pacientes, no hay ni comparación. Se debe dar, se le debe dar favoritismo al uso de la bomba porque disminuye todo ese tipo de complicaciones en órganos marginales, en órganos de criterio extendido. Pero en Colombia, como usamos casi que primordialmente órganos perfectos, órganos de criterio estándar, entonces es muy difícil comparar, muy difícil justificar el costo, porque el costo nunca se va a comparar con nada, sino con los pacientes que deben salir del hospital en 4 o 5 días con órganos estándar. Entonces, esa es la gran diferencia. En los Estados Unidos se puede hacer ese tipo de análisis porque se utilizan órganos como vengan y donde vengan para trasplantar a los pacientes que ellos se mueren. La mortalidad en la lista de espera en los Estados Unidos de trasplante renal y hepático y cardíaco es alta. En Colombia es baja. Los pacientes esperan, los pacientes no están tan enfermos, los pacientes se mantienen en diálisis. Entonces es difícil hacer la comparación, pero usarla como referencia para poder justificar el uso y la adquisición de este tipo de tecnología. Y es, como dicen, state of the art, que es lo principal, que es lo que se está usando en todo el mundo y se está trasplantando más y están teniendo buenos resultados. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor Díaz, puede activar su micrófono cuando desee. Sí, gracias. Para complementar la respuesta, se han hecho evaluaciones farmacoeconómicas prospectivas y lo que se ha logrado concluir es exactamente lo que dice, lo que referencia el doctor Arenas, y es, esta tecnología se justifica en el grupo de donantes de criterio extendido. Y obviamente en el grupo de donantes de muerte cardíaca. Y ese es quizás el paradigma a cambiar en Colombia, y es no comparar los costos de esta tecnología versus lo que se hace actualmente, sino comparar los beneficios de esta tecnología sobre el ampliar el pool de donantes y en qué porcentaje se puede aumentar el número de trasplantes y beneficiar a más pacientes con el solo uso de esta nueva tecnología. Excelente, doctor Díaz y consuegra, que creo que esto también ha motivado algunas otras preguntas en las cuales plantean si existe o ustedes recomendarían algún tipo de estudio para líderes acá de equipos de trasplante puedan presentar en sus instituciones. ¿Existe algún estudio en Colombia o en Latinoamérica o en Estados Unidos que ustedes puedan recomendar como justificación de uso de este tipo de tecnología a nivel de farmacoeconómica? Yo desconozco ese tipo de publicación o de tipo de data, la verdad. Pero pues no sé si mi colega, el doctor Díaz, conoce alguna Sí, información. hay unas 2 o 3 publicadas que con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Y también vale la pena referenciar la experiencia argentina, en donde esta tecnología se inició en un solo centro en la ciudad de Buenos Aires y evaluaron los resultados, y dados los buenos resultados, decidieron ampliarla a muchos otros centros. Esa experiencia argentina no está publicada, pero sí está referenciada y también se la podemos hacer llegar. Perfecto. Muchas gracias, doctores y doctor Díaz. Le agradecemos. Con eso, cuando salga a YouTube y a Facebook, podemos agregar esos enlaces de esas publicaciones a esta conversación para que las personas que nos están escuchando la puedan tener como referencia. Y en ese contexto, doctor, que creo que sería bueno como doctor Díaz resumir un poco para las personas que nos están escuchando cómo sería esa adquisición que usted nos mencionaba acerca de que puede ser un comodato, puede ser una compra y los costos que esto podría llegar a tener. No sé, doctor Díaz, si nos puede hacer un resumen de esto. Sí,
Primero, quiero enfatizar en el hecho que, y usted muy bien lo referenciaba ahorita, esta es una tecnología que lleva décadas demostrando beneficios en todas partes del mundo y el interés nuestro es que en Colombia ya se empiece a implementar. Sobre ese principio, pues tenemos una flexibilidad de ajustar la oferta comercial, si se quiere, a las necesidades de las instituciones. Entendemos que obviamente en Colombia hay muy pocas instituciones que puedan hacer más de 30 trasplantes renales al año, que es en las instituciones en donde quizás adoptar esta tecnología por sí solos sería costo efectivo. De tal manera que estamos también contemplando la posibilidad que los equipos puedan ser utilizados no solamente por una, sino por varias instituciones en las ciudades, que los insumos también estén a la posibilidad de acceso de las instituciones para su uso cuando se requiera e igualmente así optimizar de alguna manera la implementación de la tecnología, entendiendo también las características de asignación de órganos en el país, que es por regionales. Así que estamos muy abiertos y dispuestos a entender las necesidades de cada una de las instituciones, de cada una de las regiones, para así lograr llegar al mejor acuerdo posible. Excelente, doctor Díaz. Muchísimas gracias también por esa generosidad en compartir esas diferentes opciones y esas diferentes alternativas. Algo que también le pediríamos el favor es de compartir su correo electrónico de manera que podamos compartir o de las personas que usted indique para hacerles llegar a los miembros de la asociación de ACTO, hacerles llegar esta información también y que se pongan en contacto directamente con su equipo como para poder encontrar como por dónde podría hacer sentido estas diferentes propuestas. Acá, doctor Consuegra, una pregunta y es, para esas instituciones que, digamos, tienen una gran actividad a nivel de trasplante, ¿cómo ha sido esa hoja de ruta para llegar a implementar estas tecnologías, doctor? Sí, no, esa era una cosa que estaba pensando yo también cuando estaba en un centro mayor donde hacen más de 200 trasplantes al año. Ejemplo típico de la Universidad de Miami. La Universidad de Miami hacía como 600 trasplantes al año en un momento dado. Y yo trabajaba no con ellos, pero cerca de ellos, competía con ellos, pero toda la tecnología que ellos usaban, la usábamos nosotros, que era bombear riñones, biopsias permanentes, traer órganos importados, etcétera, etcétera. Cuando un programa tiene ese tipo de volumen, la única forma de poder hacer esos trasplantes y mantener la calidad es, obviamente, aceptar un órgano. Se dieron cuenta del tiempo que puede uno perfundir ese órgano. En vez de 6 horas de perfusión estática o perfusión estática, tengo hasta 48 horas. Entonces, los órganos pueden venir de cualquier parte del país, en el caso de los Estados Unidos, de un lado a otro, aquí en Colombia, del norte al sur, sur, norte, etcétera. Mientras están en la bomba, siguen siendo preservados, siguen siendo optimizados. Entonces, cuando un centro tiene tipo de volumen, puede tomarse el lujo de programar trasplantes básicamente en cadena, porque los donantes van llegando sucesivamente y no tienen que esperar en una caja con hielo a que termine el trasplante para poderlo hacer y tener el daño por isquemia fría, sino simplemente se colocan en bomba y se mantienen ahí hasta el tiempo que sea prudencial para poder hacer el trasplante. Entonces, en los centros grandes, esa es la razón en la cual se justifica. Se dice que para poder hacer los trasplantes con buenos resultados, sin ningún impacto financiero, se debe tener la tecnología para poder tomar esos riesgos, digámoslo así, aceptar esos riñones desde afuera con isquemias calientes prolongadas, etcétera, al tener la tecnología que le pueden optimizar ese órgano y puede transportarlo más tarde sin tener todas las complicaciones. Excelente, excelente, doctor. ¿Ya lo están usando en la fundación, doctor, en la Fundación Internacional? No, no, todavía no. No.
Ok, doctor, perfecto. Y algo acá, doctores, y hay algunas instituciones que tienen, pues, doctor Díaz, acá la pregunta, donde en temas de innovación, dado que pues esta es una gran innovación y con un gran impacto social, algunas instituciones manejan o el país como tal a través de la DIAN una reducción de costos cuando se invierte por tecnología. Entonces hay una serie como de beneficios en la adquisición de estas tecnologías. No sé si han implementado este tipo de opciones, doctor Díaz, para las instituciones de alta complejidad y ver la posibilidad de como de aplicar a este tipo de beneficios tributarios que da la nación en torno a la adquisición de nuevas tecnologías. Sí, es un muy buen punto y es algo que estamos explorando con algunas instituciones de obtener ese beneficio y que la tecnología eh, no sea tan onerosa en el momento de implementarla. Mm. Eh, es una muy buena opción, gracias por llamar la atención en ese aspecto, pero obviamente es un aspecto que beneficia más a la institución implementadora que a quien tiene la licencia. Entonces es algo que debemos trabajar conjuntamente, pero es un muy buen punto para obtener los beneficios que usted muy bien dice ofrece el gobierno. Excelente, doctor. Hay otra pregunta, creo que ¿cree usted? Bueno, acá sí les voy a pedir apoyo a ambos, doctor Consuegra. No sé si puede haber preguntas y respuestas en el botón que aparece. ¿Cree usted que a través del INTOT eh, de hacerse realidad podríamos acceder más fácilmente a través de esta tecnología? Sí, no, esa es la nueva red nacional de trasplante, ¿no? El INDOT, creo yo. INDOT, Sí. INDOT. Bueno, obviamente eso sería uno de los buenos puntos a presentar a esa nueva propuesta, ¿no? Yo no he sido partícipe de ese tipo de reuniones. Fui a la reunión inicial donde se lanzó esa iniciativa, pero no he sido partícipe de las reuniones más recientes y el tipo de tecnología que van a implementar o que van a incluir en esa nueva red de trasplante nacional. Pero sí, yo pensaría que, como les digo yo, en los Estados Unidos, las OPO son las encargadas de ese tipo de tecnología. Si se decide y se define que para transportar más riñones, las OPOs todas deben tener sus bombas y deben tener sus equipos, pues ese es el derecho de las cosas, que el gobierno dé algún soporte para que ese tipo de tecnología sea usada y distribuida para todos los centros, no los centros que solamente puedan usarla, sino que todos la usen. Ahora, en los Estados Unidos, la forma en que lo hacen, cuando hay un trasplante, hay una cosa que llama organ acquisition, que es el costo de adquisición del órgano. Cuando un órgano es bombeado, se le incluye la tarifa del bombeo, o sea, le cobran al centro trasplantador, a la EPS, el monto de dinero que en su opinión, de forma justa, les costó a ellos bombear el riñón. Entonces ahí se pueden dar el soporte que ellos necesitan para poder pagar la tecnología, que pues todo tiene su costo y yo pienso que sería bueno si eso fuera algo presentado a través del INDOT, de esa forma. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y también al doctor que hizo la pregunta, mil gracias como para buscar esas diferentes oportunidades para implementar este tipo de tecnologías. No sé, doctor Díaz, si quiera cerrar con unas palabras, doctor Consuegra, palabras finales, mientras ya dejamos un espacio para si tienen más preguntas, por favor recuerden levantar la mano o dejarlas en el chat o en el de preguntas y respuestas. Doctor Díaz, unas palabras de cierre. Nuevamente agradecer a todos, especialmente al doctor Arenas, por su amabilidad en la presentación y por compartirnos su experiencia. Yo quisiera solamente enfatizar en que vivimos un momento de cambio, de evolución, de renovación, si se quiere, en el área de trasplantes en el país. No solamente desde la regulación,
sino también desde la posibilidad de nuevas tecnologías que se están evaluando, y todas al tiempo. Así que creo que es la incorporación de todas esas tecnologías lo que realmente puede llegar a optimizar el trasplante en el país. Y de parte de GPC Pharma queremos contribuir en ese avance. Así que lo que menos deseamos es que los costos sean una barrera para que esta tecnología se implemente en el país. Estoy seguro que habrá entendimiento de todas las partes para ver el beneficio y en ese sentido pues estamos muy dispuestos a colaborar con todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, por favor, con sus palabras. Sí, no, yo eco las palabras del doctor Díaz. Realmente es un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que yo he tenido, porque esta experiencia realmente es el gold standard en todo el resto del mundo. Y yo creo que nos hemos demorado en aceptarla y en implementarla. Obviamente todo nuevo y tecnología tiene su costo. Y al principio los costos son altos, pero después cuando se empieza a ver el beneficio de esa tecnología y se empieza el número de trasplantes que puede aumentar y se puede ver que al hacer más casos hay más ingresos y al tener más casos y más ingresos y menos estadía hospitalaria y menos insumos, pues se puede compensar los gastos, pues yo pienso que los centros están interesados en invertir en esa tecnología. Entonces hay que dar información a ese respecto. Obviamente hay que cambiar la ley, cambiar la filosofía de la donación en Colombia de utilizar donantes de corazón de muerte cardíaca para que ese tipo de donante sea optimizado con este tipo de tecnología y se aumenten los trasplantes, que puede aumentar hasta el 20%. Entonces, sí, yo creo que es una buena oportunidad en este momento para que ese tipo de tecnología entre al país mediante todos los cambios que estamos haciendo y soportar esos cambios con buenos resultados. Esas serían mis palabras finales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Díaz, doctor Arenas, por su generosa presentación de establecer como esos puntos en común y de llegar a buscar alternativas pues para beneficio de toda la red de trasplantes del país. Para recordarles, esta presentación va a quedar en las redes de la ACTO, así como se le hará llegar el enlace para que puedan acceder. Igual, doctor Díaz, con sus contactos de las personas que consideren como para seguir esta conversación y de buscar los mejores escenarios para tener esta tecnología. Muchísimas gracias y doctor Díaz. Muchas gracias. Bueno, Estén muy muchas bien. gracias. Una feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias.